Recién comenzando su ministerio, el Señor Jesús va a la sinagoga y selecciona una lectura con una finalidad específica. Y voy a leer entonces San Lucas capítulo 4, versículos 17 a 19, que dicen: Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como ya dije, este pasaje entonces tiene o nos muestra que no fue una porción bíblica escogida al azar, fue realmente un texto seleccionado intencionalmente, y hay unas palabras allí importantes que nos ayudan a sacar esta conclusión. Dice: Jesús abrió, buscó y halló el lugar donde estaban las palabras del profeta, que en realidad está tomando varios textos o varios versículos del profeta Isaías, capítulo 61:1, capítulo 58:6 principalmente, entre otras apartes del profeta Isaías. La otra cosa que nos dice este pasaje es que el Señor Jesús va a hacer algo en función de dos cosas. Dice que Él fue ungido, pero no fue ungido sin propósito. Tiene definida claramente la razón de esa unción. ¿Para qué fue ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, dar buenas noticias a los pobres. Recordemos que buenas nuevas es una traducción de evangelio, entonces pudiéramos decir que es para dar el evangelio a los pobres. En segundo lugar, este versículo dice que Jesús ha sido enviado. Entonces Jesús fue ungido y Jesús fue enviado. ¿Enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y vista a los ciegos. Observen las palabras: sanar, pregonar, a poner en libertad a los oprimidos y, una vez más, a proclamar el año agradable del Señor. Vuelvo a repetir y hacer un énfasis porque es importante esta aparte. Jesús, según este texto, ha sido comisionado para dos cosas. Primera, para dar buenas nuevas a los pobres, y para eso Dios lo unge con el Espíritu Santo. En segundo lugar, Jesús mismo dice que Él ha sido enviado. Por eso en el devocional anterior hablábamos que Jesús envió a 12 y luego envió a 70. Pero es que Él había sido enviado por el Padre para cumplir esta comisión que está allí reflejada en este texto conforme lo estamos viendo. Ahora, este pasaje entonces nos habla de un evento especial que Jesús está anunciando, así como lo hizo el profeta, y es el tema del jubileo. Es decir, el Señor Jesús está hablándonos de un tiempo de liberación, de perdón, pero también de nuevos comienzos. El jubileo indica que es una gracia que viene de parte de Dios para el hombre, pero también esa gracia enviada desde lo alto demanda una gracia horizontal, es decir, una acción del hombre hacia su prójimo, el perdón a nivel personal y social, amnistía general, tanto en aquellos aspectos espirituales como también en aquellos asuntos materiales de la vida cotidiana.
Jesús dice entonces que ha sido enviado para anunciar, proclamar el jubileo, es decir, traer el mensaje de liberación. Liberar significa entonces desatar, dejar en libertad, y aparece en el Antiguo Testamento en este sentido de jubileo aproximadamente 70 veces. El profeta Jeremías llama a este mismo tiempo, lo llama el año de la liberación. El profeta Ezequiel lo llama el año de la libertad, y el profeta Isaías lo llama el año de la gracia o favor del Señor. Entonces el jubileo apuntaba a una reestructuración de las relaciones sociales con el fin de dar libertad, acceso y vida a las nuevas generaciones. Era una celebración que se realizaba con el fin de que el hombre tuviera la oportunidad de empezar de nuevo. Y entonces quiero concluir diciendo que el Señor Jesús pone desde el comienzo lo que el Padre ha hecho con él. Antes de enviarlo, lo ha ungido con el Espíritu Santo. Pero una vez ungido con el Espíritu Santo, lo ha enviado. Muchos de nosotros hemos estado equivocados en desear la unción del Espíritu Santo, en desear tener una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Muchas veces la aspiramos para sentirnos bien, la anhelamos para que, las cosas se arreglen a nivel personal, interpersonal con las personas más cercanas a nosotros, es decir, que las cosas como que puedan funcionar en bien para nosotros. Pero en realidad Jesús dice que nos unge con su Espíritu Santo es para enviarnos a proclamar el mensaje de las buenas nuevas, es decir, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso es que, anticipándonos un poquito más, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que nosotros vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, pero no se queda allí. Una vez que venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios, como consecuencia natural, nos hará testigos. Es decir, personas que aún con nuestra propia vida, más adelante hablaremos del concepto de testigo, lo dejo solamente planteado, personas que con su propia vida están dispuestos aún a entregarla para dar el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permítame orar. Señor, gracias por esas dos cosas que Dios hizo con Jesús. Lo ungió con el poder del Espíritu Santo y lo envió. Al revisar estas 5 versiones del mandato del Señor, entonces también vamos a darnos cuenta que el Señor nos ha ungido, nos ha llenado de su Santo Espíritu, pero nos está enviando, nos está invitando a movernos del punto donde nos encontramos anclados, pegados, bloqueados. Y en el nombre de Jesús yo ruego que toda persona que reciba esta meditación ahora mismo sea suelto, sea movilizado, sea enviado por el Espíritu Santo para cumplir esta tarea de la predicación, de la proclamación del Evangelio, del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.